Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. En esta ocasión te tengo un tema muy bueno. El tema es el valor. Nuestro valor personal. ¿De dónde hemos sacado nuestro valor personal? ¿Cómo es que vamos experimentando nuestro valor personal? ¿Y cómo es que nosotros hemos aprendido a dar valor? Entonces, bueno, pues de manera práctica podríamos poner un ejemplo donde si nosotros tenemos dos objetos diferentes, pues entonces sería más valioso uno que otro dependiendo del gusto que nosotros podamos ponerle. Me gusta más el negro, me gustan más los colores, pero en realidad pues son dos objetos iguales, del mismo tamaño, con el mismo peso, simplemente tienen una diferencia en colores. Y eso podría hacer que nosotros le diéramos un valor distinto según nuestra preferencia, según nuestro gusto. Después tenemos dos objetos iguales. Ya está. Diseños iguales, colores iguales, peso igual, tamaño igual. Y entonces, ¿cómo podríamos darle un valor distinto? Entonces tendrían que tener exactamente el mismo valor. Sin embargo, aquí podríamos entonces empezar a hacer una diferenciación, como por ejemplo este, que es un libro que está en blanco, y este podríamos ver entonces que está igual. De tal manera que dependería para qué lo uso, qué le voy a poner adentro, y entonces qué valor va a tener en un momento dado lo que tenga como contenido. Con estos ejemplos podríamos irnos ya a los seres humanos. ¿Quién es más valioso? ¿Yo o otra persona que tuviera mi misma edad? Tienen dos ojos, dos oídos, tenemos cabello, tenemos un cuerpo físico, tenemos pensamiento, el uso del pensamiento, tenemos toda la maquinaria similar, pero ¿qué contenido tenemos y cómo nos comportamos cada uno de nosotros? Y eso empezaría a ser valuable para otros. ¿Quién hace mejor las cosas? ¿Quién las hace peor? Así que tenemos varios valores, ¿no? Tenemos el valor de nuestro interior como contenido en varios aspectos. Podría ser el contenido educativo, pero educativo familiar, el contenido profesional, nuestro contenido afectivo, y así podríamos ir viendo qué es lo que contiene cada ser humano y desde ahí ir evaluando, ¿no? Hoy en día inclusive decimos que las personas no podemos ser competitivos profesionalmente si no llegamos a doctorados, ¿no? Eso significa que estoy introyectando como información, por lo tanto, cómo puedo ser útil, por lo tanto, qué tan valioso soy y en qué área, y comparado con quién. Entonces, tenemos este valor comparativo y este valor cualitativo y cuantitativo. Y pues por aquí hemos hablado todos nosotros, ¿no? De dónde viene, cómo se ve físicamente, pero también depende del lugar donde esté. Nuevamente nos vamos al gusto y preferencia para ver si las facciones no son más valiosas porque son finas o menos o más valiosas porque son más toscas. Y así podríamos ir, ¿no? ¿Cuánto tenemos? ¿Con qué calidad lo tenemos y con qué lo comparamos? Esto es bien importante porque de ahí muchos de nosotros hemos sacado una autoestima ínfima o una autoestima valuada a un nivel altísimo sin sentido. ¿Por qué? Porque depende de gustos, de preferencias, de percepciones. El hecho de que entonces alguien que está fuera de ti
te dé tu valor personal. Y eso es una de las circunstancias más ruines del ser humano. Porque todo ser humano entonces se la pasa luchando por un valor, se la pasa esforzándose por tener un valor, se la pasa queriendo ser alguien para poder ser admirado por alguien y que alguien, algo, le reconozca ese valor y entonces de ahí nos damos nuestra dignidad y tenemos nuestro merecimiento. Eso nos ha hecho perder completamente de vista lo que es la verdad de nuestra naturaleza humana, porque entonces nuestro valor se pone fuera de nosotros y depende de cosas, circunstancias, cantidades, calidades y comparado con quién, lo que yo pudiera ser entonces valioso. Y de hecho tan inestable que lo que para alguien ya sería valioso, para otro sería totalmente diferente el valor en disminución o inclusive elevando el valor. Así que hemos estado viviendo de esa manera a través del paradigma y eso ha creado una autoestima completamente falsa, una autoestima normal, porque tiene que ver con la norma, lo que todo el mundo hacemos, ¿no? Cómo se comportó, qué tan valioso es, y así. Pero ¿cuál es la verdad? Y la verdad es que si nos vamos a nuestra parte transpersonal, no hay comparativo de mí, otro ser humano, ¿no? Cualquiera que pongas. Podemos tener dos ojos, podemos tener dos oídos, podemos tener un cuerpo físico, podemos tener una boca o una nariz, dos brazos, y en ese sentido ser similares. Podemos tener capacidad inteligente, capacidad cognitiva, podemos tener capacidad emocional, capacidad de pensamiento, lo que habíamos visto ya en otras de nuestras lecciones, todos estos cuerpos que nos componen, tenemos energía, sí. Y tenemos entonces lo que compone de manera general a nosotros como seres humanos. Pero resulta que hay algo muy específico. No existe un ser humano igual a otro. Imposible que exista un ser humano igual a otro. Imposible. Inclusive hasta clonándonos, si nosotros imagináramos ya en estas épocas científicas que podemos tener aquí un clon, físicamente pudiera ser casi idéntico, sin embargo, el ánima y esa creación que viene de una liga de ser esa obra perfecta, esa obra maestra perfecta, entonces la haría única e irrepetible. Imposible de poder hacer otra obra. El gran creador, la gran fuente divina, el que se expresa a sí mismo a través de cada obra maestra, que somos cada uno de nosotros, o cada uno de los árboles, o cada uno de los animales que existe, o de los minerales, aunque aparentemente pudieran ser casi iguales, hace que la experiencia de cada persona, por lo que está haciendo, sea único y irrepetible. No hay otro tú en todo el mundo, en todo el planeta. Eso te lo puedo asegurar. Te podrías pasar toda tu vida buscando a tu doble, que si tuvieras un gemelo, ¿no? O fueran idénticos, entonces aún así podrías confirmar que cada quien trae su propia historia, su propia misión, su propio temperamento, su propio carácter, y no hay forma de que encuentres alguien repetido. Así que imagínate la gran obra del gran artista. ¿Cómo la puedes tú evaluar si no hay un comparativo? ¿Cómo puedes tú cualificarlo si no puede haber una manera de ver la vida igual de uno o de otro y no hay equivocación? Porque en esta parte exclusiva cada quien tiene esa experiencia única. ¿Cómo podríamos entonces cuantificarlo si tenemos ya tantas diferencias y eres una obra maestra irrepetible? Así que tu valor es intrínseco. El valor de cada ser humano es intrínseco. No hay manera de que alguien lo vea. Nada, ni nadie, ni
alguna circunstancia puede darle valor al ser humano. Naces con él. No hay manera de que se deforme ese valor, porque no hay manera de suplirte, de reemplazarte, solo existes tú. Y ese valor es el que te da tu dignidad, tu verdadera dignidad. Yo merezco desde este valor. Y no hay manera de que nadie entonces te diga que mereces más, mereces menos. Simplemente lo mereces absolutamente todo, porque el merecimiento ya se te dio desde el momento en que ya tienes este valor. Esto es algo que nos cambia completamente la vida. Dejar de estar esperando que alguien te admire, dejar de estar esperando que alguien te reconozca, dejar de estar luchando para que alguien te voltee a ver y te diga, oye, sí es cierto, sí vales, te cambia de manera radical la existencia. Y esa es la invitación que yo te hago. Ponte a pensar esto, empieza a experimentarte desde tu valor intrínseco, ese valor que es imposible que alguien te lo mueva, te lo quite o te lo dé. Ya está en ti, está dado por el gran creador, el gran artista que te hizo como una de sus obras maestras. Así que mi invitación es, vívete así, cámbiate la vida, cámbiate de contexto, cámbiate de vecindario y date a ti mismo lo que verdaderamente mereces, tu verdadera dignidad. Muchas gracias. Y aquí estamos contigo para seguir compartiendo todo lo que tengo, con muchísimo gusto de que con esto puedas ir cambiando la percepción de tu vida. Porque merecemos estar unidos en la alegría de vivir y merecemos ser felices. Así que muchísimas gracias. Aquí te espero para la siguiente clase.